Lamentar que el ministro Restrepo hubiera evadido el debate. Yo esperé que esto hubiera sido un debate entre concepciones agrarias diferentes, pero es evidente que usted no defendió lo que a mi juicio sigue siendo la verdadera política agraria del gobierno nacional, y intentó despachar eso con un gracejo de que era que yo tenía mucha imaginación y que lo que había hecho era armar una novela. Pues al respecto, digamos primero esto, la buena novela no puede ser buena si no refleja la realidad, o sea que tiene que tener mucho de verdad, ¿sí? Pero además pienso que con mucha frecuencia la novela contiene mucho más verdad que los informes ministeriales. Esa es una cosa que se puede demostrar hasta la saciedad, ¿cierto? ¿Sí? Y pienso que en este caso eso corresponde con la realidad. Porque se dice que yo me invento el asunto, pero resulta que yo cité aquí, leí, no cité de memoria, sino leí qué dice Álvaro Uribe, qué dice Andrés Felipe Arias, qué decía la Ley de Desarrollo Rural, qué dice el Banco Mundial, qué dice usted en distintas ocasiones, qué dice el Plan Nacional de Desarrollo, qué dice Juan Manuel Santos, qué dice el programa de Juan Manuel Santos. Eso fue lo único que yo hice, citar y citar y citar cosas y darle un hilo conductor diciendo, hombre, esto que hay aquí quiere decir esto. O sea, coger un poco digamos, de hechos desilvanados e hilvanarlos y decir, aquí lo que hay es una política que es esta y esta la que expliqué ahí, pero no hice ni una sola afirmación que no estuviera sustentada en una cita de un documento oficial que nadie me refutó aquí. Nadie dijo aquí que alguna de esas cosas que yo dije no se había dicho por alguien de los actores fundamentales de este asunto en algún momento. Eso es incontrovertible, ministro. Yo dije, Banco Mundial, Juan Camilo Restrepo, Álvaro Uribe, Plan Nacional de Desarrollo, Ley de Desarrollo Rural, y hasta ahí eso no me lo ha refutado nadie. Y no lo pueden refutar porque es que esos son los hechos. No los pueden refutar porque esos son, sin duda alguna, los hechos. Ahí están. Y esos hechos traducen lo que yo digo que traducen, una política plutocrática. Y entonces también hay una especie de rasgada de vestiduras porque ¿cómo a alguien se le podría ocurrir que al doctor Santos se le ocurriera una política plutocrática? Tal vez eso me faltó decirlo, aun cuando lo insinué con lo del Banco Mundial, no es al doctor Santos, es al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a las transnacionales, a Washington, al BID. O sea, que son los que definen estas políticas, pero además usted lo sabe, doctor Restrepo, que estos son los hechos. ¿Qué es la globalización si no es la concentración de la riqueza en todos los niveles donde sea dable imaginar? ¿Cuál es la sorpresa de eso? Es decir, ¿qué es lo que nos dice la realidad? ¿No es la globalización el imperio de las transnacionales de todos los niveles a escala global? Eso es lo que es la globalización. Y en el caso particular de Colombia, ¿qué es lo que hemos vivido en estos últimos años? Las privatizaciones no se hicieron en beneficio de coger la propiedad pública y volver la propiedad privada en una lógica plutocrática. El primer banquero de Colombia posee el 30% de los activos del sector financiero. Esa es probablemente la mayor concentración financiera del mundo. Un banquero, 30%. Esas son realidades que están allí. Son realidades que están allí. Los impuestos los pagan principalmente los más pobres, no los más adinerados, como se puede mostrar hasta la saciedad en el caso de monopolios y transnacionales. No es la gran, super gran, inmensa minería la que se estimula en contra de la pequeña y la mediana minería. Todos estos son realidades que no me invento yo. No decía Cecilia López caracterizando el gobierno anterior que era un gobierno prorrico, yo hacía una precisión, pero prorrico, rico de verdad. Monopolios y transnacionales. No es la política de confianza inversionista una política de gabelas a los más poderosos inversionistas de Colombia y del mundo. Esas son realidades. Entonces, cuando yo a eso le digo, no, es que ese es el pensamiento del doctor Santos y ese es pensamiento burocrático, se me rasgan las vestiduras. Por ejemplo, dicen que no es cierto plantear que hay una política de desnacionalización de la propiedad rural. Bueno, pero es que la política de desnacionalización de la propiedad en Colombia es en todo. Aquí lo que predomina como norma fundamental en los últimos años es el paso de propiedades públicas y privadas de nacionales a extranjeros. Y eso que no ha reventado la próxima crisis, y usted lo sabe muy bien, la desnacional, lo poco que queda de nacional en la próxima crisis se desnacionaliza.
son hechos ciertos que están allí, que se pueden demostrar uno por uno. Entonces esto no se puede refutar diciendo, no, es que eso es una exageración. No, díganme que esto es una exageración. No hay documentos del Banco Mundial así de gordos, señalando como un tema de debate global el problema de que las transnacionales se están quedando con las tierras rurales de los países atrasados del mundo. Existen los documentos, o sea que no es que el senador Robledo entonces se inventa las cosas. Por eso le recojo la idea del novelista, ¿cierto? Sí, la buena novela refleja más la realidad que muchas de las afirmaciones, sí, de quienes no asumen, pienso yo, el debate como hay que asumirlo, hay que plantear las cosas con toda claridad y que se defienda eso como ideas correctas, con toda claridad para que el país enriquezca sus puntos de vista y tome las determinaciones. Entonces yo digo que esta es una cosa que se ha tramitado a las escondidas, y entonces me dicen, la prueba de que no se ha tramitado a las escondidas es que Kalmanovich algo dijo, o la prueba es que en el plan de desarrollo estaba. Pues sí, pero eso no le quita que el aspecto principal, cuando digo a las escondidas no estoy por supuesto diciendo que al 100%, pero el aspecto fundamental es que aquí no ha habido un debate de cara al país. Yo le hago a usted una pregunta, ministro Restrepo, y a los colombianos, ¿ha editorializado El Tiempo sobre la política de la modificación de la UAF y de lo que viene para la Altillanura? ¿Ha editorializado el periódico El Espectador? ¿Han escrito al respecto analistas como Rudolf Homes, como los hermanos Montenegro? Lo de Kalmanovich es la excepción que confirma la norma, en el sentido en que aquí no ha habido un debate público y un debate nacional al respecto. Somos 2 o 3 los que hemos mencionado el asunto, pero yo pregunto, ¿por qué no ha editorializado el periódico El Tiempo sobre este tema? Son temas demasiado gruesos de la vida política nacional. Entonces ahí es donde yo digo que se tramitan a las escondidas en ese sentido. Yo pienso que este tema de la modificación del uso de la UAF se ha debido traer a la Comisión Quinta y discutirlo como un debate de cara al país, 6 meses solo hablando de eso, y no metido entre 270 artículos del Plan Nacional de Desarrollo, donde a uno le decía, senador Robledo, en 3 minutos opine sobre los 270 artículos. Esos no son debates de cara al país, pues digo yo, a mi juicio. Entonces yo me ratifico en lo que acabo de decir. Yo creo que eso es lo que se está moviendo, y el ministro al final, cuando se sale del libreto, hace una especie de reconocimiento, y él pone el caso Carimagua. Entonces él dice que ahí van a coger a unos cuantos campesinos y los van a asociar con un operador que va a invertir entre 300 y 400 millones de dólares. Un operador que maneja 300 o 400 millones de dólares y un poco de campesinos pobres, eso es lo que yo llamo un toche con un poco de guayabas maduras. Sí, porque es obvio que ningún operador de 400 millones de dólares se va a venir aquí a asociarse con unos campesinos y los va a tratar como señores y dueños. O son peones o son siervos. Es un debate que es de fondo, pero no me van a decir pues que son iguales y que entonces se encuentran en ¿dónde? En el jockey, a discutir con el operador de los 400 millones de dólares a ver qué es lo que van a hacer en Carimagua. Esa es una prueba reina del asunto. Ahora, yo insistiría, demos este debate con claridad y de cara al país, y defiendan que la idea del monopolio y la transnacional es una vía del desarrollo. Bueno, y entrémosle a ese debate. Cosas, por ejemplo, como las que se plantean, no, que es que la modificación de este tema de la UAF, o sea, de poderle entregar a una persona 10, 20, 30, 50 mil hectáreas, porque en eso nadie me ha refutado, ¿cierto? Decir que este es un problema del microfundio es una manera bastante extraña de entender el asunto. Yo sé que aquí hay un microfundio o un super minifundio inmenso, pero la solución a esos campesinos minifundistas, senador Córdoba, es darles tierra, no darle la tierra a un magnate, porque es que eso sí es una cosa bien curiosa. Entonces, esos chiquiticos no tienen tierra y ese es un drama nacional y hay que ver cómo se arregla. Y la solución es que no es bregar a darles una UAF a cada uno de esos, para que por lo menos queden menos mal que lo que están, sino ver cómo se concentra la propiedad todavía más de lo que está, que es uno de los dramas del país. Yo no invento cosas cuando hablo de un régimen plutocrático. Yo les quiero dar este dato a los colombianos. Colombia tiene uno de los peores índices de concentración de la tierra rural del mundo y uno de los peores desigualdades sociales del mundo. Y esta política que se está planteando, a mi juicio, agrava esa condición. Agrava esa condición, no apunta a mejorarla, apunta a agravarla. Es dentro de la teoría esa que yo llamo
teoría de tipo plutocrático. Entonces, me ratifico en todo lo que dije, no me quiero extender más, no creo que tenga mucho sentido, pero me ratifico en todo lo que dije y le digo con franqueza y con cordialidad, ministro Restrepo, quedamos debiendo el debate. O sea, el debate se quedó debiendo. Aquí hay que hacer un debate entre quienes están defendiendo la idea del monopolio y la transnacional como la vía del desarrollo agropecuario colombiano y quienes defendemos un modelo agrario distinto. Ese es el debate en el que tenemos. Modelo agrario en el que para nosotros los campesinos, como señores y dueños, juegan un papel fundamental, porque aquí se denosta todo el día contra los campesinos, en Colombia, digo yo. Pero resulta que esos campesinos paupérrimos, abandonados de la mano de Dios, sin un crédito, en la olla, y eso no lo está resolviendo este gobierno, y eso lo vamos a mirar otro día en otro debate, producen el 60% de la riqueza agraria del país. ¿Qué tal si los respaldáramos? ¿Qué tal si les ayudáramos? ¿Sí? ¿Qué tal que hubiera un Estado que de verdad los rodeara? Pero eso no es lo que está sucediendo. Bueno, señor presidente, por último decir una cosa, lo del TLC va a ser un desastre, ministro. Haga fuerza para que no haya TLC, porque si no le va a tocar administrar ese desastre. Y además nos lo van a aplicar como si se estuviera aplicando desde el 2006, o sea, con 5 años corridos. Eso va a ser una masacre del sector agropecuario. En buena medida usted lo dice en las respuestas, ¿sí? Y frente a eso no se resuelve con paños de agua tibia. O sea, uno no puede enfrentar los subsidios agrícolas europeos y norteamericanos, para poner un ejemplo en el caso de la leche, con un COMPES por ahí que yo lo conocí en detalle, y eso después pelea otra vez de toche con guayaba madura, ¿sí? En departamentos como Boyacá eso va a ser un desastre. Los campesinos que los arruinaron en el trigo, los arruinaron en la cebada, los arruinaron en las frutas, les queda la leche y ahora les tiran encima todo esto. Pero bueno, ese será tema de otro debate. Muchas gracias, señor presidente.